Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para 6 de abril. Estamos estudiando otro versículo en Isaías 53, versículo 5. Un versículo allí en el corazón de ese capítulo del siervo sufrido. Vamos a ver Isaías 53, versículo 5. Dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, vamos a leer otra vez. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, estamos hablando de sacrificio de Mesías, sacrificio de Cristo, que él en el momento de la crucifixión pagó toda deuda de todo hombre, de cada persona que hay en el mundo, pasado, presente y futuro. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Muy potente esa palabra, rebeliones. Rebelión quiere decir que decidimos nosotros hacer otra cosa que dice la ley de Dios, que dice la voluntad de Dios. Y por nuestras rebeliones, dice, él herido fue. Todo el daño recibió Jesús de nosotros. Mi castigo cayó en él. Vamos a ver ese pasaje que tenemos acá en hebreo. Es muy, muy rico ese versículo. Dice, Hu macholel. Hu macholel. Esa primera parte tenemos. Macholel quiere ver que está perforado o tallado de heridas así. Es que cuando tenemos herido así, es así. Él matado, perforado por nosotros. Cuando Él extendió sus manos en la cruz para recibir los clavos, para nosotros hizo. Cuando la lanza fue en su costado, por nosotros, todo para nosotros. Dice, por nuestras rebeliones, dice, mi peshejenu, para o por nuestros pecados. Tenemos el plural, primera persona, aplicando así a nosotros, nu, así, mi peshenu, de nuestras transgresiones, nuestros pecados. Y dice así, midaka, mi onotenu. Bueno, entonces tenemos esa segunda parte y entender que ese dos que tenemos, que ya vimos, macholel, que quiere decir para perforar o para herir así, y también medaka, son participios intensivos, pual, que son como pasivo así, un participio pasivo, pero intensivo. Entonces, primer parte, herido. ¿Cómo? Habiendo sido herido por nuestras rebeliones. Y molido, como aplastado completamente destruido por presión de nuestro pecado, así molido por nuestro pecado. Hay que entender que hay intensidad en las palabras. Y dice a continuación, Musar Shalomenu Aleav. Bueno, Musar es una palabra que va a encontrar muchas veces en Proverbios, por ejemplo, que tiene que ver con castigo, que tiene que ver con disciplina de un padre. Cuando vemos equivalente en que hay en griego, va a ver que Hebreos capítulo 13, esa palabra, paidia, en griego, lleva el mismo sentido, como
disciplina de un padre, el castigo de un padre. Dice Musar Shalomenu, el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz. ¿Qué quiere decir? Recuerda que la palabra paz en hebreo tiene que ver con mucho más que muchas veces tenemos en idiomas romances. Cuando pensamos paz, estamos pensando muchas veces que todo está tranquilo y no hay problemas, pero no. Paz, shalom, tiene que ver con ser completo, completamente sano. Y está hablando en un sentido de nuestra salvación. Salvación es el momento cuando estamos bien completos, así en Cristo, por tener nuestros pecados pagados y la promesa aplicada a nosotros. El castigo de nuestra paz, Musar Shalomenu. No podemos tener shalom, no podemos tener su paz, ser completo en Él, sin lo que hizo Cristo. Debe ser aplicado a nosotros. No hay paz. Como Cristo dice que no hay paz en el mundo así, como tiene el Padre. Y bueno, tiene esa preposición alav, sobre Él. Todo fue sobre Él, sobre el Cristo, sobre el Mesías. Y si alguien quiere rechazar a Cristo, están rechazando su sacrificio de pecados. Bueno, otra frase que tenemos, bakaburato, nirefa lanu. Bueno, por sus heridas, por sus llagas, por la aflicción que él recibió. Dice Nirfa. Bueno, tenemos así la cura así. Fuimos curados. Es un verbo perfecto así. Entonces tiene que ver con compleción. Está completamente curados. Dice Lanu sobre nosotros. Si, ¿sabes? Recibido Cristo, hay salvación. Si había rechazado Cristo, necesita arrepentir, porque ahora en ese mundo hay un espacio para arrepentir, pero viene un día de juicio y es muy importante que entiende todo eso. Vamos a ver a la Biblia antigua de 09. Dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así. Entonces, tenemos así, es igual. 1865, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Biblia del Oso. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga, creo que hubo cura para nosotros. No sé, tengo que averiguar en eso. Pero bueno, así, pero esos dos leen casi igual. Idea es que él había curado nosotros por su sacrificio. Vamos a la Biblia inglesa, Isaías 53:5, Isaiah 53, verse 5. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Bueno, empezamos al principio. But he was wounded for our transgressions. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. He was bruised for our iniquities. Él había
dañado así por nuestras iniquidades. The chastisement of our peace was upon him. El castigo de nuestra paz fue sobre él. And with his stripes we are healed. Y con sus llagas hemos sido sanados, así, más o menos. Tenemos algunas variaciones. Bruise es como cuando hay una herida y tiene otro color, como morada, así. Acá, or tormented. He was wounded or he was tormented. Él fue herido o él fue tormentado por nuestras transgresiones. Bueno, una opción de los traductores de la Biblia inglesa. Vamos a la Biblia latín y ver ese versículo. Dice así: ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras, atritus est propter scelera nostra, disciplina pagis nostrae super eum, e livore eius sanati sumus. Bueno, lee casi igual así. Vulneratus está hablando de siendo herido así. El llagado, así como traduce así, fue llagado. Est propter iniquitates nostras. Bueno, primeramente ese verbo es, tenemos un verbo participio perfecto latín, así, entonces muy similar a eristo de griego o también de perfecto en hebreo, así, pero como participio. Atritus es propter scelera nostra. Bueno, tenemos iniquidades, que tenemos la palabra iniquidad así en castellano, que quiere decir rebeliones, así, pecado que es como rebelión. Scelera está hablando de pecado que como está torcido un poco y está mal así. Entonces traduce torsamar como maldades por nuestras maldades. Entonces tenemos esa idea de molido, él traduce así, despedazado, así. Y disciplina pacis nostra super eum. Bueno, el castigo de nuestra paz sobre él. El livore eius sanati sumus. Bueno, estamos curados así por sus llagas. Bueno, vamos al griego de Septuaginta. Autus de atramatiste, dia tas hamartias hemon, que memalakistae dia tas anomias hemon, paedia erenes hemon epauton, to molopi auton emes iathemen, perdón, si puedo aprender cómo leer. Tenemos esa palabra acá, ese verbo, autos de traumatiste. Bueno, esa es la palabra que tenemos, la palabra trauma, así como si hay un gran problema así de salud, así. Entonces él fue así, molido, herido, así. Es un verbo pasivo, él recibió, y también eristo. Él recibió todo eso así. Dice, dia tas hamartias hemon, a través de los pecados de nosotros. Bueno, en hebreo, recuerda, es como por los pecados. Eso es como a través de los pecados. Día quiere decir a través de algo así. Y es interesante porque, bueno, como dije a todos los estudiantes de griego, es que, bueno, herramientas son buenos, pero no hay herramienta mejor que
que el cerebro y ver cuando hay algo que no parece bien. Y ese ejemplo de esa palabra que tenemos acá, memalakistai. Y ese es una palabra que quiere decir para ser hecho como enfermo, así. Y eso lee diferente del hebreo, pero en el hebreo tenemos una idea de moler, así, de molido, así, por nuestros pecados. No, molido fue como un participio intensivo. Y en el griego tenemos esa palabra para hacer débil así, o hacer así, que no es sano así. Pero puede ver que tiene ma, entonces hay una repetición de primer sílaba así. Eso siempre marca para nosotros un verbo perfecto griego, entonces como pasó en el pasado y queda hasta el día de hoy. Entonces, pero mire cómo, está en inglés, pero puede ver cómo tiene análisis de esa palabra, está equivocado. Dice verbo presente y medio pasivo indicativo, tercera persona singular, pero no es presente, es perfecto. Entonces, un verbo pasado con los resultados quedando hasta el día de hoy. Entonces, no sé si cómo entraron ellos eso, pero no es correcto así en ese caso. Entonces, los herramientas son buenos, pero siempre y cuando vea algo que no parece completamente bien, bueno, preguntar. Entonces, así. Pero estaba haciendo débil. Y es lo que hizo Cristo. Él tomó toda nuestra debilidad sobre él. Y dice, dia tas anomia semon, bueno, a través de lo que fue contra la ley, nosotros, anomias. Nomos es ley, anomias como rebeliones, así, como lo que fue contra la ley. Y dice, paidia renes emon epauton. Bueno, es el castigo de nuestra paz, así. Renes emon epauton. Bueno, nuestro castigo fue sobre él. To melopi autu gemes y athane. Bueno, tenemos ese verbo para ser sanado así. Entonces lee casi igual así, pero en hebreo completamente herido intensivamente, molido, aplastado intensivamente así. Y en el griego así como también traumatizado así y también dice que como ha sido muy débil así. Bueno, hay mucho que podemos decir más y también el arameo es muy bueno, pero vamos a cerrar acá en ese momento. Leamos una vez más versículo 5 y cerramos. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, si no había aceptado a Cristo como Salvador, hay que pedirle hoy. Él quiere salvar, es el gran Redentor de todo el mundo que quiere ser salvo. Bueno, que tenga muy buen día y que Dios le bendiga.